Se llama fuerzas intermoleculares al conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se dan entre las moléculas de la materia debido por lo general a la presencia y distribución de sus electrones, lo cual se puede definir como polaridad. Este tipo de fuerzas se da en la naturaleza y forman parte de los elementos y procesos involucrados en el enlace entre átomos y moléculas para alcanzar estructuras más complejas, lo cual puede darse mediante diversos tipos de procesos que a su vez involucran distintos tipos de fuerzas. Como hemos dicho, se trata de fuerzas fundamentales para la construcción de estructuras moleculares complejas como las necesarias para la vida o para formar sustancias inorgánicas de diversa índole. Como dato interesante es que un enlace químico es el proceso en que dos átomos o más se juntan para formar una molécula, alcanzando así una estabilidad electroquímica mediante la estructura resultante. Existen dos clasificaciones de enlaces químicos, los cuales son los covalentes y no covalentes. Los covalentes son aquellos enlaces químicos en que dos átomos comparten electrones de su capa exterior y se juntan con gran energía. Y los no covalentes son considerados interacciones débiles o de menor energía, los cuales mantienen juntos a moléculas, iones y partes de moléculas. A continuación mencionaremos algunas de esas fuerzas. Fuerzas ion-ion. Se dan entre átomos cargados eléctricamente, según la regla fundamental es de que iones con cargas iguales se repelen y con cargas distintas se atraen. Este tipo de interacciones entre moléculas que presentan iones en su constitución atómica puede llamarse puente salino y su intensidad se determina por la ley de Coulomb. Fuerza ion-dipolo. Son fuerzas de atracción entre un ion y una molécula polar. El dipolo así se junta con el ion a través de su extremo con carga contraria con una intensidad proporcional a la carga del ion. Pueden juntarse muchos dipolos de esta manera si el ion es lo bastante grande. Estas son las fuerzas que intervienen en la disolución de sales. Por ejemplo, fuerza ion-dipolo inducido, muy semejante al caso del ion y molécula polar, pero en lugar de esta última se trata de una apolar que es inducida por el campo electroestático del ion, adquiriendo polaridad instantánea pero de baja intensidad. Fuerzas hidrofóbicas. Se llaman así a las fuerzas de repulsión que determinadas moléculas presentan ante el agua, como el caso de muchos lípidos. Estas moléculas, en su empeño de minimizar la superficie que interactúa con el medio acuoso, se organizan a sí mismas formando agregados supramoleculares. Este tipo de construcciones moleculares son fundamentales para la vida, ya que en muchos casos permiten la construcción de membranas biológicas. Puentes de hidrógeno. Tienen lugar cuando un átomo de hidrógeno se enlaza con otro fuertemente electronegativo como nitrógeno, oxígeno o flúor. Esto le deja una leve carga electropositiva parcial lo suficiente como para reaccionar nuevamente con otros átomos electronegativos de otra molécula, haciendo de puente o enlace entre los dos. Este tipo de enlaces serán más fuertes mientras más electronegativo sea el átomo enlazado con el hidrógeno. Fuerzas de Van der Waals. Se conoce con este nombre a determinadas fuerzas atractivas y repulsivas entre moléculas que no tienen que ver con enlaces intramoleculares, sino con su naturaleza electromagnética o polar en casos muy específicos. Las fuerzas de Van der Waals son las siguientes. Fuerzas dipolo-dipolo. Se trata de fuerzas entre dos dipolos permanentes conocidos como fuerzas de Kekson. Implican cargas parciales y poseen dirección. Para romperlas hace falta introducir más energía de la que sería necesaria para separar moléculas no polares. Los puentes de hidrógeno se consideran a menudo un ejemplo de esto. Fuerzas dipolo-dipolo inducido. Se dan cuando un ion se aproxima a un dipolo o a una molécula apolar, ocasionando que esta última se comporte como un dipolo temporal inducido, pues altera su nube electrónica. Luego este tipo de inducido reaccionará con otro dipolo como si se tratase de fuerzas de Kekson. Por esta razón puede disolverse, por ejemplo, gases no polares en solventes polares.
Fuerzas de dispersión de London. Consideradas a menudo entre las fuerzas de Van der Waals, ocurren solo entre las moléculas apolares que, al aproximarse, sufren una distorsión en sus nubes electrónicas y producen recíprocamente dipolos inducidos transitorios. Esto luego les permitirá juntarse mediante sus extremos opuestos eléctricamente con una fuerza proporcional a la cantidad de electrones que presenten y que se han visto por ende modificados. Algunos ejemplos de fuerzas intermoleculares son las membranas celulares, las hedras del ADN, las enzimas y la disolución de sales. Bueno amigos, no duden en suscribirse a este canal, también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video, no olviden seguir nuestras redes sociales, nos vemos hasta el próximo video.